Así que entonces vamos a retomar y vamos a recuperar un poquito de lo último que habíamos visto, el concepto que es la salvación, ¿no? La salvación es recuperar la humanidad tal como Dios en su intención creador quiso, ¿no? Y el pecado, pues este es un concepto muy importante. ¿Qué es el pecado? ¿No? Vamos a tratar de despegarnos de ese concepto moralista del pecado, como, digamos, la falta moral, ¿no? El pecado es aquello, aquello que nos impide ser humanos. Por lo tanto, la salvación es poder volver a retomar esa humanidad querida por Dios, ¿no? Como conceptos generales. Y recalco esto por el pecado porque como la intención de hoy es dejarnos iluminar por Pablo, para Pablo el concepto de pecado es muy importante y justamente él claramente no lo ve como el problema moral, sino como una fuerza, como un poder que se enseñorea del ser humano, ¿no? Y recordar también que eso ya lo dijimos cuando explicamos que, bueno, Jesús es igual en todo al ser humano, menos en el pecado. Eso no lo hace menos humano, porque el pecado no está en la esencia del ser humano. El pecado es un accidente del ser humano. O sea, el ser humano sin pecado, es ser humano perfecto, ¿no? Es decir, es como el color de los ojos. El color de los ojos no es, creo que hasta ese fue el ejemplo, el color de los ojos no es esencial en el ser humano, ¿no? Hay gente con ojos marrones, azules, verdes, grises, y gente con ojos de colores distintos encima, ¿no? Y todos, son todos humanos, ¿no? Es un accidente el color o el color del cabello, ¿no? El pecado también es un accidente, no hace la esencia del ser humano. Se es perfectamente humano sin pecado. Y es más, esa es la intención de Dios, esa es la intención creadora de Dios. Así que, teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a retomar así, con lo último que quedamos, porque hablamos un poquito de que esa Perdón, salvación, ¿no? ¿no hay un pecado original, pastor? Sí, 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 ese es un concepto al cual le debemos mucho, mucho trabajo al bueno de Agustín. Pero bueno, de alguna manera ese concepto del pecado original también habla de esto, ese pecado como poder, ¿no? Que está enseñoreándose del ser humano, ¿no? O sea, no escapamos. Ninguno de nosotros aquí presentes, ni los ausentes, escapan al poder del pecado. Vamos a ver en qué consiste, en eso le vamos a dar la palabra a Pablo para que nos diga qué consiste la liberación de eso. Eh, y habíamos empezado a bosquejar un poquito sobre la salvación del pecado como las distintas manifestaciones de la salvación, de esa recuperación de nuestra humanidad. Y habíamos tomado un versículo, Romanos 8:2, que decía, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces, esta triple manifestación de la salvación, como liberación del pecado, de la muerte y de la ley. Así que vamos a pedirle a Pablo que nos ayude a profundizar estos temas. Y como el problema del pecado es bastante importante, vamos a empezar por la liberación del pecado. Y para eso les pido que si el que tenga Biblia ya puede andarla abriendo. Vamos a ir al texto de la epístola a los romanos. Epístola que es por demás hermosa, ¿no? Una epístola que tiene mucho, mucho, vamos a mirar muy, advierto, ¿no? Vamos a mirar muy, muy por arriba porque realmente Romanos amerita muchísimo estudio, ¿no? De hecho, el doctor Martín Lutero decía que si se perdía todas las escrituras, pero uno se quedaba con la carta a los romanos, no había ningún problema, porque ahí estaba todo el Evangelio. Romanos, es muy, muy importante. Si alguien tiene la bondad y quiere leernos el texto de Romanos, capítulo 5 versículos 20 y 21.
Es Eh, verdad que la ley entró para que se multiplicaran las transgresiones, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchísimas gracias. Bien, el planteo con el que termina Pablo su capítulo 5, que es un capítulo muy hermoso, que quizás algunos recuerden que es ese donde habla de esa comparación entre Adán y Cristo, plantea que el pecado se multiplica, sobreabunda, como dice el texto bíblico, por la ley. La ley hace que ese pecado, a ver, vamos a decirlo, el pe- para que el pecado abundase. ¿No? Y agrega una cosa muy interesante, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿No? Esto de que la ley hace que el pecado se manifieste en toda su crudeza, en- que sea patente, ¿no? No, no es imposible esquivar la mirada a este hecho, ¿no? Esto da razón a lo que decíamos el lunes pasado, ¿no? De aquellas personas tan, digamos, que uno considera de vida tan santa, que se reconocían a sí mismos pecadores o pecadoras, ¿no? Y habíamos puesto, creo que el ejemplo de San Francisco, de Santa Teresa, de Jesús, eh, gente de una vida con una capacidad de tener comunión con Dios y se reconocían los más grandes pecadores. Claro, cuanto más pecado, cuanto más la ley hace que ese pecado se manifieste y manifestándose de esa manera el pecado, también se manifiesta la gracia. Así que partiendo de esto, vamos a ver lo que dice Pablo sobre nuestra liberación del pecado, que es el tema del capítulo 6. Y aquí sí, vamos a leer un pasaje un poquito más extenso, un pasaje que de seguro apenas lo empezamos a leer, todo el mundo se lo acuerda, porque es conocido. Así que si alguien quiere leer 6 del 1 al 14. Claudia. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Ni pensarlo. ¿Cómo es posible que los que hemos muerto al pecado sigamos viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que está muerto no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado, una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Bien, gracias. Bueno, conocen toda esta argumentación en el cual aparece el tema del bautismo, ¿no? Este, la presentación que hace al final del capítulo 5 Pablo, en realidad va en contra de muchas de las posturas que están dando vueltas por ahí, ¿no? Esto de que la ley lo único que logra es hacer que el pecado se manifieste más aún, que como el texto decía, ¿no?
para que el pecado abundase, ¿no? Pues es más intuitivo, está por ahí que, bueno, la ley como ah, una preparadora del camino para que la gracia se manifieste y que el ser humano tenga la posibilidad de esforzarse por cumplir esa ley, ¿no? De alguna manera, esas miradas eh, tienen por debajo eh, el- que la moralidad es el camino, ¿no? Llevar una vida moral, ¿no? Nos acerca a la gracia de Dios, ¿no? O sea, la ley que nos dice lo que se hace, lo que no se hace. Entonces, si uno puede llevar una vida moral o aceptablemente moral, entonces eh, alcanza la gracia o es alcanzado por la gracia, mejor dicho, ¿no? Eh, pero bueno, Pablo rompe con esto, ¿no? No, por el contrario, la ley lo único que hace es mostrar todavía más pecado, ¿no? Eh, de hecho, si ustedes leen toda la carta a los romanos, van a ver que la primera argumentación de Pablo al comenzar la carta es que toda la humanidad, judíos y gentiles, él dice, están destituidos de la gracia de Dios, están bajo la ira de Dios, por distintas razones. Argumenta por qué los judíos están bajo la ira de Dios y por qué los paganos, los gentiles, están bajo la ira de Dios. Y no podemos decir que no haya habido en el pasado como en el presente personas judías o gentiles que lleven una vida moral, ¿no? Sin embargo, Pablo dice, están bajo la ira de Dios. No hay vuelta de hoja, ¿no? No, digamos, también otras miradas, así que la ley, que libera porque hace que el ser humano sea humilde y baje los humos. Bueno, para Pablo esas cosas no funcionan. Para Pablo solamente la ley lo único que va a hacer es aumentar el pecado, agravar la miseria, pero dice que cuanto más pecado, más triunfa la gracia. Y acá evidentemente hay un peligro, ¿no? Porque estamos caminando por el filo de una navaja. ¿No será que entonces si pecamos, entonces mejor, ¿no? Este, mejor, tenemos más posibilidades, ¿no? Esto es peligroso. Los otros caminos son mucho más sencillos, los otros caminos no ofrecen dudas, ¿no? Hay que vivir rectamente, vivir moralmente y bueno, ya está arreglado, ¿no? Que por suerte para Pablo no es así, que por suerte en realidad no es así, porque si no, yo y otros tantos, muchos que conozco, estaríamos en aprietos. O sea, que todos los otros caminos, distintos al de Pablo, los podemos de alguna manera resumir a ver si puedo. ¿Se acuerdan del juicio de Anubis, esos papiros donde muestran a Anubis con una balanza pesando el corazón del difunto y una pluma? ¿No? Es decir, no hay, no sé si, a ver si la cosa no funciona así. Pero entonces, si no es así, si el pecado lo único que hace es agravar la ley lo único que hace es agravar el pecado, para que y Pablo nos dice, para que se manifieste más gracia, entonces a mí me convendría pecar. Bueno, este es Claro, el comienzo de su argumentación, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿No? Es decir, ¿tiene sentido hacer este planteo que emergería aparentemente de lo que él acaba de decir al final del capítulo 5? Pues bien, Pablo rechaza esta postura y lo hace muy enfáticamente, ¿no? En el versículo 2, en ninguna manera, ¿no? Ya lo había rechazado antes, una cosa parecida, capítulo 3, versículo 8, que dice, eh, ¿dónde está 8, 3, 8? Acá. ¿Y por qué no decir, como miren cómo dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Ya Pablo ya había rechazado esta postura y evidentemente es una postura que algunos le aprovechaban para señalar con el dedo, ¿no? Así que
Pablo rechaza todo esto, pero vehementemente, de ninguna manera. ¿Cuáles son las razones para este rechazo? Pues él tiene dos, ¿no? Eh, a través de la obra de Cristo, es lo que él va a desarrollar, salimos, salimos de la esfera del pecado, de esa esfera donde el pecado se enseñorea sobre el ser humano. Y por otro lado, bueno, justamente la obra de Cristo es esta, ¿no? Esa es la salvación, la obra de Cristo, la liberación de estos poderes que hacen que el ser humano eh, no sea plenamente humano, o sea, de esas que nos libera de todas esas fuerzas que nos deshumanizan, que eso es el pecado, en otras palabras. Muy buenas tardes. Bueno, y entonces para desarrollar esto, Pablo va a recurrir al bautismo, ¿no? ¿No? ¿No saben que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque si, miren miren qué interesante esto que él va a decir, ¿no? Pues si somos sepultados juntamente con él para muerte, en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, ¿no? O sea, con el bautismo toma esto de morir con Cristo, resucitar con Cristo, habla de una vida nueva, ¿no? Una novedad de vida. Pero lo que es muy interesante es el versículo 5. Pongan su vista sobre él. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección, ¿no? ¿No? Hemos sido plantados, ¿no? Esta figura, ¿no? Es interesante porque nos remite un poquito al capítulo 5, ¿no? ¿Se acuerdan que el capítulo 5 que tenía aquello de Adán y Cristo? Así, Pablo había planteado que en Adán toda la humanidad, o sea, nosotros como miembros de la humanidad, ¿no? Eh, estamos bajo el poder del pecado, ¿no? Pablo dice, por el pecado de un solo hombre, todos son pecadores, ¿no? Entonces, así como en Adán estamos unidos a ese cuerpo de la humanidad pecadora, ahora utilizando este otro verbo, ¿no? Ser plantados, ¿no? Ahora somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Esta es una idea muy bonita, ¿no? Eh, Fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y una idea muy parecida también la presenta Pablo en la carta a los Corintios, en la primera, donde dice, ¿no? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿no? En Adán hemos sido unidos a ese cuerpo de la humanidad. Ahora, a través del bautismo, hemos sido unidos al cuerpo de Cristo, ¿no? Y lo que es interesante es que lo que vale, ¿no? Que es lo que está diciendo Pablo, lo que vale para el cuerpo es aquello que le sucede a la cabeza, ¿no? Todo lo que le sucede a la cabeza también vale para el cuerpo. Si Cristo resucitó, todo este cuerpo de Cristo también es resucitado junto con él, ¿no? Si Cristo ha triunfado, todo este cuerpo ha resucitado junto con Cristo. Para Pablo esto del bautismo no es algo simbólico, eso hay que tenerlo presente. Para él esto es una realidad, ¿no? Uno es unido a Cristo, entra en una unión con Cristo, que por lo tanto sale de esa esfera del pecado y entra en esta esfera de Cristo, donde el que señorea es Cristo y ya no señorea más el pecado, ¿no? Eh, esta misma imagen la encontramos en otros lados, medio desperdigada por las escrituras, ¿no? También esto de, por ejemplo, ¿se acuerdan? Por ahí hay algo en los evangelios que dicen que uno, si el pámpano no está unido a la vid, no tiene la vida no tiene la vida de la vid, ¿no? Y el pámpano seco hay que cortarlo, ¿no? Es decir, esto de la incorporación a
a algo que es mayor, ¿no? Que bueno, el cuerpo es una imagen muy paulina, en otros lados, y en muchos lados del Antiguo Testamento también está la vid y también es aprovechada para esto, ¿no? En esta incorporación, ¿no? Salir de aquello que estábamos incorporados a través de Adán, al cuerpo de la humanidad pecadora, a pasar al, al cuerpo de Cristo, ¿m? Con lo cual nuestra, nuestra realidad ahora es haber muerto, junto con Cristo, hemos muerto al pecado. Entonces ya el pecado no tiene, no tiene señorío, no tiene poder sobre el ser humano, sobre el cristiano. Ahora ya podemos decir sobre el cristiano, sobre la cristiana, ¿no? ¿Ya? Y esto es en y por el bautismo, ¿no? Y utiliza después, más adelante, los versículos siguientes, 6 y 7, digamos que son medio paralelos esto de Adán y Cristo, la imagen del hombre viejo y la nueva criatura, ¿no? Este hombre viejo que, ¿cómo es que dice? Que fue crucificado junto con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido, ¿no? Destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿no? O sea, queda bien claro que esa persona unida a Cristo ha sido sacada del reino del pecado, sacada de la esfera de poder del pecado, ¿no? Y ya no se le sirve más, ¿no? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y se acabó con esto, ¿no? Y si morimos con Cristo, bueno, sigue su argumentación, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, ¿no? Porque sabemos que el Cristo resucitado ya no muere. Esto que ha logrado Cristo es final, es definitivo, ¿no? Este cuerpo viejo, el cuerpo de pecado, es decir, el viejo ser humano, ya ha desaparecido, ha sido destruido, ¿no? Las, Estas son, digamos, las dos puntas que nos muestra Pablo, ¿no? El viejo hombre, el nuevo hombre, el Adán, el Cristo, u- el uno, todo este lado es destruido y queda este otro. Esto de la vida nueva no es tampoco una novedad. Pablo también lo trabaja en ese pasaje, yo de seguro ni lo busco porque de primera, no, es de segunda, Corintios 5:17, ¿no? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esta novedad anula, anula todo aquello, ¿no? Y la consecuencia de esto, ¿no? De todo esto que está argumentando Pablo, es que ya el ser humano, el cristiano, la cristiana, no sirve más al pecado, no es esclavo del pecado, ha sido liberado del pecado. Y, ojo, porque acá hay que distinguir una cosa, antes de que alguien lo pregunte, ¿no? Que ser libre del pecado no es lo mismo que no pecar, ¿no? Porque, bueno, y ahí tenemos que tener la diferencia, por eso alguna advertencia primero, con respecto a todo lo moral, ¿no? Todas las disquisiciones morales, todo lo moralístico, no, ser libres del pecado no significa no pecar, ¿no? Vivimos en esa tensión de ser simultáneamente justo y pecador, ¿no? Y acá no tiene nada que ver lo moral, porque el pecado es una fuerza que domina al ser humano, ¿no? No es el vivir cumpliendo una serie de preceptos. Y con esto podemos ir al versículo final de esto, ¿no? Donde resume todo esto, que es el 14, ¿no? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ian, Sí, pido disculpas. sí, sí, dime. Reconozco que no diagnosticado, pero quizás tengo algún trastorno de la atención o lo que fuera. Y quizás ya lo explicaste esto, pero eh, ser libres de pecado no quiere decir lo mismo que no pecar. Ujú. El ser Es humano sigue eso, siendo pecador sí.
ese es el planteo, por eso de nuestra realidad, en esta Sí. tensión de lo que ya, de lo que ya Dios ha hecho y lo que todavía está por hacerse, Mm, vivimos simultáneamente justos y pecadores. Pero lo importante a lo que quiere ir Pablo es que ya no estamos bajo la esfera del pecado. El pecado ya no es nuestro Señor. mm, ¿No? Las disquisiciones de Pablo pasan por quién es el Señor, quién se enseñorea del ser humano. ¿No? El ser sí. humano está bajo el dominio, bajo el señorío del pecado, ¿no? Y utiliza esa palabra, señorío, ¿no? Enseñorearse, ¿no? Del pecado o el señorío de Cristo, ¿no? Y esto hace, por eso la confesión más central de la fe es Cristo es el Señor, ¿no? O sea, que eso dice mucho más que no solamente que no es el emperador el Señor, tampoco es todas estas fuerzas que no permiten que el ser humano tenga una vida plena. No, no es más nuestro Señor. Nos saca de esa esfera. No nos libera de nuestro desatino, pero nos saca de la esfera del pecado, ¿no? Entonces, por eso también hay que guardarse del moralismo que hace que uno sienta, bueno, da lo mismo, ¿no? Yo vivo una vida perfectamente moral, ¿no? No soy tan mal tipo, bueno, por lo menos no me muestro como tal, eh, y entonces no, el ser humano está destituido, esto es lo que argumenta Pablo, está destituido de la gracia de Dios, está bajo la ira de Dios, es terrible, está bajo la ira de Dios. Y Cristo lo libera. Y bueno, ¿y cómo se manifiesta esa liberación de la ira de Dios? Bueno, primero liberándonos de ese poder que nos deshumaniza, que es el pecado, ¿no? Y esa es la conclusión del capítulo, del versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Porque ahora, pues no estáis más bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque la ley, ¿qué es lo único que hace la ley? Que abunda el pecado. Pero ahora estamos bajo la gracia, ¿no? Y esto va a seguir un poquito más adelante, ¿no? Eh, por ejemplo, en el versículo 18 de este capítulo, vuelve a repetir este concepto. Vean lo que dice el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de, eh, de la justicia, ¿no? Es decir, eh, que ahí también se juega esto de libres y siervos, ¿no? Somos libres del pecado, de esa fuerza que nos, no nos permite ser plenos, pero somos servidores de la justicia, ¿no? Es decir, el ser humano no queda así librado a su albedrío, es siervo de la justicia, ¿no? Pero sale de la servidumbre del pecado para entrar en la servidumbre de la justicia. Y vamos a ver que esto se va a repetir, porque en definitiva eso va a ser ser siervos de Cristo, ¿no? Después, es un tema que Lutero maneja muy lindo y tiene unas expresiones hermosas en su obrita de la libertad cristiana, ¿no? Que recuerdo que lo vimos, ¿no? El texto ese, ¿no? De Perdón, Lutero. Pastor, una pregunta. Sí, Alicia, Entonces, la muerte y resurrección de Cristo nos libera, digamos, de la esfera del pecado, si exacto. entendí Nos bien, libera del poder del pecado. Lo que del dice poder Pablo del es pecado. esa. El pecado no se bueno, hubiera buscado una palabra más fácil, Pablo. No se enseñoreará más de nosotros. Esa es la conclusión paulina, ¿no? Salimos de la esfera del poder del pecado, ¿no? Así como la ley nos liga al pecado, la gracia nos libera del pecado, ¿no? Y la gracia de Dios se manifiesta, que es lo que habíamos estado viendo en la cruz de Cristo. Así que este es el primer planteo, libres del pecado, ¿no? Ahora vamos a pasar justamente, porque ahí anda dando vuelta la ley, ¿no? Que las relaciones del ser humano con la ley son bastante complicadas, ¿no? Todos este, tenemos nuestros problemas
con la ley, ¿no? La ley como a veces como algo que agobia, o otros que amedrenta, ¿no? El ser humano se plantea medio compleja su relación con la ley, ¿no? Eh, un hecho es que ninguno merece la salvación, ¿no? Acá hay que tenerlo presente, nadie merece la salvación, no hay forma de forzarse por lograrla, ¿no? Todos, dice Pablo, están destituidos por la gracia de Dios, todos están destituidos de la gracia de Dios y están bajo la ira. El salmista también, por ejemplo, en el Salmo 103, en el versículo 10, el salmista también da cuenta de esto. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque el trato de Dios con el ser humano no es conforme a lo que el ser humano merece, ¿no? Dios no nos trata así. ¿Por qué? Porque el ser humano no merece la salvación. Sin embargo, Dios trata con misericordia, ¿no? Y esto, si acuérdense de Lucas, ¿no? Esta expresión aparece en Lucas: siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es decir, en lo que hace el ser humano no hay méritos, es lo que tenía que hacer. Y si a alguien le queda un poquito de duda sobre, digamos, la capacidad de hacer méritos del ser humano, dese una relectura a la parábola de los trabajadores de la viña. El denario va para los que trabajaron todo el día, como para los que trabajaron una hora, ¿no? Es decir, no por mucho más, que era lo que esperaban, iban a recibir más. No funciona, ¿no? Pero, como bien dice el salmista, Dios no nos retribuye, como dice, conforme a nuestros pecados. Porque si no, ahí estaríamos perdidos, sí. Porque esa balanza que sostiene Anubis se inclinaría justamente para el lugar que a nosotros no nos conviene en lo más mínimo. Entonces, vamos ahora a ver la libertad de la ley. ¿Cómo, digamos, somos liberados de la ley? Y eso es lo que va a tratar Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Así que si alguien tiene ganas de leer los primeros 6 versículos, Romanos 7 del 1 al 6. ¿Siete cuánto me dijo? Del 1 al 6. ¿Acaso ustedes ignoran? No sé quién va a leer. El que tenga la buena voluntad de hacerlo, por favor. Bueno, ¿acaso ustedes ignoran, hermanos? Hablo a gente que entiende de leyes, que el hombre está sujeto a la ley únicamente mientras vive. Así, una mujer casada permanece ligada por la ley a su esposo mientras él viva, pero al morir el esposo queda desligada de la ley que la unía a él. Por lo tanto, será tenida por adúltera si en vida de su marido se une a otro hombre. En cambio, si su esposo muere, quedará desligada de la ley y no será considerada adúltera si se casa con otro hombre. De igual manera, hermanos, por la unión con el cuerpo de Cristo, ustedes han muerto a la ley para pertenecer a otro, a aquel que resucitó a fin de que podamos dar frutos para Dios. Porque mientras vivíamos según la naturaleza carnal, las malas pasiones, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros para hacernos producir frutos de muerte. Pero ahora, muertos a todo aquello que nos tenía esclavizados, hemos sido liberados de la ley, de manera que podamos servir a Dios con un espíritu nuevo y no según una letra envejecida. Muchas gracias. Bien, entonces,
para ir más rápido con esta parte del texto paulino, a ver cómo... ¿Todos lo ven en pantalla? Sí, Bueno, sí, lo vemos. ahí está. Lo que tengo acá es, bueno, el texto bíblico es Reina Valera, que es la que me gusta usar y la que tengo acá en mi escritorio. Están en dos columnas, van a ver que con alguna picardía de orden, los capítulos, algunos versículos de los capítulos 6 y 7 en los cuales vamos a señalar algunos paralelismos para ver que la forma de argumentar de Pablo va a replicar lo que argumentó para decirnos que estamos libres del señorío del pecado, va a proceder de esta manera para decirnos que estamos libres del señorío de la ley. ¿No? Lo primero que vemos, los dos primeros versículos, es que donde aparece la palabra pecado en uno, aparece la ley en el otro. ¿No? O sea, pecado era el tema del 6, la ley va a ser el tema del 7. ¿No? Vemos que como tanto en el 2 y en el 4, haber muerto al pecado, habéis muerto a la ley. ¿No? Esto de, en Cristo ahora hemos muerto al pecado y ahora en esta argumentación, en Cristo hemos muerto a la ley. ¿No? El versículo, acá sí estás, en los versículos 4 y 7 del 6 encontramos las cosas que están en el versículo 6 del 7, ¿no? Como ven acá, en, estamos libres de la ley por haber muerto. En el versículo 7 aparece el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿No? Y en el versículo 4 nos exhorta, andemos en vida nueva, y en el versículo 6 sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿No? Y digamos, la conclusión de este asunto, libertados del pecado, que aparece en el versículo 18, ¿no? Y en el versículo 3 se expresa libre de esa ley. ¿No? O sea, más o menos la argumentación, en el caso del capítulo 7 vamos a ver que hay una cosa especial. Pablo va a tomar un caso de la jurisprudencia, pero digamos, su argumentación es la misma. Hemos sido por Cristo sacados del poderío del pecado para servir a la justicia. Bueno, ahora somos liberados del poderío de la ley para servir en este nuevo régimen del espíritu, la vida en el espíritu. ¿No? Digo, esto es simplemente como curiosidad para ver que la argumentación paulina sigue ciertos parámetros de razonamiento. ¿No? Dicho esto, entonces, ¿Puedo decir algo, mi pastor querido? sí, por supuesto. Bueno, todo este tema de la gracia y de la ley es lo que le da los fundamentos a Lutero, ¿no? Para justamente decir cómo que están vendiendo los pecados y el perdón, ¿no es cierto? Cómo están vendiendo el perdón frente a los pecados. Y Exacto. sabemos que Romanos fue clave en la reflexión de Martín Lutero para su teología de la cruz y todo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, es Sí. Yo, súper yo no sé si usted importante. ya se había conectado cuando dije aquello que Lutero la tenía en muy alta estima, de que si se pierde todas las escrituras, si se queda Romanos, ya, Sí, ya tenemos sí, todo. Porque en exacto. Romanos está la totalidad del Evangelio. ¿No? De Exacto. hecho, se de paso, otra epístola que hay que leer con atención para estas cosas es Gálatas también. Romanos y Gálatas Sí, son, sí. No, es son muy sumamente liberador. importantes en estas lides. Bien, como ven, va a argumentar lo mismo, va a llegar a los mismos puntos, ya no estamos bajo el señoría de la ley. Pero lo interesante es el ejemplo que utiliza, porque ha sido bastante criticado porque algunos le buscan algunas vueltas que no tienen. Pablo en sus argumentaciones es bastante llano. Toma un ejemplo y va a un punto solo, no divaga Pablo. ¿No? Es este del ejemplo que él toma de lo que en sus tiempos se prescribe sobre el matrimonio. ¿No? Él dice, bueno, mientras una mujer está casada, está sujeta
por la ley a su marido. Pero una vez que el marido muere, ya queda liberada, ¿no? La muerte, o sea, lo que Pablo quiere, no es que hagamos analogías con el matrimonio y que hablemos de un matrimonio místico del ser humano con Cristo, ni cosas por el estilo, ¿no? Él simplemente quiere tomar este ejemplo, ¿no? Porque, bueno, si por la muerte se nos liberamos de la ley, claro, no hay ningún muerto al cual podemos preguntarle si esto es en efecto así. Entonces hay que tomar un ejemplo de acá, que implique la muerte, ¿no? O sea, con la muerte del marido, la dama queda libre, porque en vida el marido, ¿no? Si establece una relación con otro hombre, la ley la castiga como adúltera. En cambio, muerto el marido, ya no está libre de esa ley, ¿no? Ya está libre de esa ley, entonces puede tomar su vida el rumbo que ella estime mejor, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo único que Pablo quiere hacer con este ejemplo. No es para que nadie hable de cosas místicas ni nada, ¿no? Esta muerte, la muerte libera, ¿no? Libera de la atadura de la ley. Por lo tanto, la muerte de quién en este caso, ¿no? La muerte de Cristo nos libera de las ataduras de la ley, ¿no? Algún este, exillo interesante también, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto está en Gálatas, ¿no? Para que nos complementa, les doy la cita, Gálatas 2, 19, 20, ¿no? Es decir, a través de la muerte estamos ahora liberados de la ley para servir a Dios, ¿ya? De vuelta ese imperio de la ley que estaba sobre nosotros y que lo único que hace la ley es agravar el pecado, ¿no? Es algo que sobreabunde, ¿no? Más allá, porque liberación la ley no da. La ley lo único que puede dar es, bueno, mostrar el pecado, eso es lo que hace la ley, mostrarnos que somos pecadores, porque la infringimos, y como mucho más la ley lo que puede servirnos es como, sí, un freno, ¿no? Como al caballo que le ponen el freno para que no bueno, los griegos dirían nuestra ibris, se desmadre y haga cualquier desmán, ¿no? Pero la ley no puede liberar. La ley no puede dar la plenitud al ser humano. Entonces, hemos de salir nuevamente de ese dominio, de ese poderío, de ese imperio de la ley, para estar bajo el imperio de Cristo, ¿no? Y esto es lo que después les encomiendo a ustedes este, que lo lean por su parte, el resto del capítulo 7 donde termina toda la argumentación de la liberación de la ley, ¿no? En lo que sigue a continuación, bueno, en mi Biblia es lo que termina la columna, pero puede que en otras Biblias no, del 7 al 13, lo que va a argumentar justamente Pablo es esto, lo que acabo de decir, que la ley lo único que hace es aumentar el pecado. La ley no hace otra cosa, no libera, no dignifica, no nada, ¿no? La ley aumenta el pecado, ¿no? Y después digamos, el fin, ¿no? Del 14 hasta el fin, que es el 25, muestra cómo Pablo, la ley es impotente, ¿no? La impotencia total que tiene la ley para producir el bien. La ley no puede producir el bien, la ley no puede hacer nada más que eso, aumentar el pecado. Por eso, digamos, hemos sido por el amor de Dios liberados también de la ley. Ya no amamos bajo el imperio de la ley, no servimos bajo el imperio de la ley, no vivimos bajo el imperio de la ley, sino bajo el amor de Cristo, ¿no? Es en ese marco donde el ser humano ahora
el cristiano, la cristiana, va a vivir bajo Cristo, ¿no? Del cual ha sido incorporado como miembro de su cuerpo, de ese Cristo que es la cabeza de ese cuerpo, ahora sí, y de esa manera vamos a vivir libres de la esfera del pecado, libres de la esfera de la ley. Y por eso, y eso todo por el amor, el inmenso amor de Dios, ¿no? Porque no es obra nuestra, porque somos impotentes ante esto. El ser humano no puede no puede por sus méritos, lograr estas cosas, sino que como la primera carta de Juan nos dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, ¿no? De eso no está en nuestras manos, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y entonces, sí, ¿no? Lo interesante es lo que viene, el versículo que viene a continuación de esto, ¿no? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros, ¿no? Y volvemos a esto de que nuestra relación con Dios es siempre a través de lo creado, es a través del prójimo, ¿no? Del otro, ¿no? Así que con esto hemos llegado hasta aquí, ¿no? Libres de la esfera del pecado, libres de la esfera de la ley, y nos falta la tercer pata de este negocio de la salvación, que es libres de la muerte. Y esto es uno de los problemas que más agobia al ser humano. La liberación de la muerte también es parte de este paquete de la salvación, ¿no? Pablo vamos a hacer una pequeña introducción porque ya llegamos a nuestra hora, son las 18:57. Pablo tiene muy presente lo que dice el libro del Génesis, ¿no? Eh, el, que el Génesis 2:17, vamos a buscarlo, bien al principio de las Escrituras. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿No? Pablo tiene muy claro que la desobediencia humana ha implicado la muerte. Y ese es el destino de Adán, y ese es el destino en el cual la humanidad ha quedado, como él argumentó en el capítulo 5, unida con Adán. ¿No? El destino es la muerte. El capítulo 8, que es el que vamos a ver, nos va a hablar, bueno, entonces ahora la liberación de la muerte por esta obra de Cristo, ¿no? Y con esto vamos a terminar el tríptico, porque justamente el capítulo 8 comienza, que era lo que habíamos con esto de... ¿no? Pero ¿dónde está? 8:8. Ay, no, no está. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Así que lo que nos vamos a dedicar la próxima va a ser a esta tercera pata y darle un cierre a esta parte en el cual hemos desarrollado, digamos, un esbozo de cristología, ¿no? De lo que es Cristo. Bueno, por supuesto, todo esto en memoria de los padres conciliares de Nicea, que bueno, estamos todavía hace 1700 años todavía seguían reunidos, ¿no? Porque empezó el 20 de mayo el concilio y terminó en este mes, ¿no? Para la semana que viene, 19 de junio, creo que fue la clausura del concilio, ¿no? Así que en este marco, por eso nos hemos dedicado a la cristología. La próxima terminamos con la liberación de la muerte y cerramos estos conceptos de cristología y ya nos preparamos para lanzarnos un pasito más, pero también inspirados por Nicea. Así que les deseo una muy, muy bendecida semana, que bueno, y además que bueno, en este tiempo que el Espíritu de Dios les esté acompañando, esté revivificando, restaurando vidas y bueno, concediéndonos esto de poder caminar unidos a Cristo.